Bienvenidos a Siguiente Nivel, el podcast de WiMAC sobre innovación tecnológica en la gestión de maquinaria para la construcción. Accede a nuestro sitio www.wimac.com para consultas o ver nuestros contenidos. Suscríbete al newsletter escribiendo a info@wimac.com o visita nuestro canal de YouTube. Tecnología tiene que estar unida a los procesos. Entonces, no tiene procesos, no te va a servir hablar de tecnología. El ingenio latinoamericano es una cosa que llevamos innatos, pero a la vez también hay que reconocer que hay algo que hay que traer del mundo desarrollado, digamos. Hoy estamos con José Plotko, director comercial de Scripps International, empresa radicada en Estados Unidos y con quien vamos a analizar el futuro y presente de la industria de la construcción en América Latina. Bienvenidos al Siguiente Nivel. Estamos acá con José Plotko, director comercial de Scripps International, una empresa que en realidad me gustaría que la definas vos, que definas bien tu cargo y a qué se dedica tu empresa. Scripps nace de una iniciativa de Caterpillar. Caterpillar, el famoso fabricante de maquinaria, te lo conoces, en todo el mundo se conoce Caterpillar, ¿no? Caterpillar estaba tarde al juego de alquiler de maquinaria, ¿no? Porque es fabricante con distribuidores en todo el mundo, y muy cómodo, hasta los años 80, un día cuando nos sorprende Komatsu y se aparece al lado de ellos y empiezan a vender máquinas. Ya para entonces ya el negocio de alquiler ya se había empezado a marcar su posición en el mercado. Y realmente para un fabricante, Rental es un distribuidor de máquinas. Y Caterpillar estaba tarde para el juego. No que les importaba tanto, porque tenían tanta presencia con su marca, ¿no? Que no era algo serio en su mente, pero querían el control, digamos, no control, pero me querían manejar mejor el tema de los mercados de la máquina usada. Rental produce máquinas usadas consumen repuestos. Entonces, ese negocio el Rental lo vieron como una posibilidad para entrar y hacerlo bien hecho. Entonces contrataron al señor Larry Kane, que había tenido mucho tiempo con empresas familiares de alquiler y habían vendido ya a las empresas grandes. Larry fue contactado, tuve la gran fortuna de tener un amigo en Caterpillar que tenía un presidente de Caterpillar que estaba interesado en desarrollar el negocio, porque tenía la visión de que necesitaba Caterpillar para poder mejorar su distribución, tener sus distribuidores metidos en Rental, y así nace Scripps, ¿no? Creo que en su auge tuvimos 115 o 120 sucursales eventualmente, ya para el 2012, 2013, ¿no? Esto empezó en el 96, empezó todo esto, ¿no? Hasta los 96 a 2000, hasta ahora realmente. Y creo que lo que estamos haciendo ahora también es tratando de cambiar un poco el tema a los contratistas, llevar el mismo tipo de conocimientos para expandir sus formas de ver sus máquinas que compran, porque la cultura de rental, mientras está creciendo en América Latina, todavía no llega a una madurez muy grande. Y entonces muchos contratistas y empresas de construcción tienen la tendencia todavía de comprar sus propias máquinas, pero no las manejan como si fuera una flota interna, pero nos hacen más eficientes, ¿no? Vendemos consultoría, conocimientos, tecnología. Ya vamos a hablar de América Latina, pero antes de hablar de América Latina te quiero preguntar por Estados Unidos. Me decías que se fundó en 1996 la empresa y te quería preguntar cómo ves la evolución, o mirando hacia atrás, ¿no? En retrospectiva, cómo ves la evolución del mercado de la construcción, digamos, en lo que compete a su empresa hasta ahora. ¿Cómo ves esa evolución del mercado en Estados Unidos? Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, tienen una cultura muy enraizada, sí, en la cultura de construcción. Si te remontas a cómo nace esto,
En los años 30, supuestamente, ¿no? La teoría es que, o mejor dicho, el mito es que cuando vino la Gran Depresión del 29, se venían estoqueados los que vendían maquinaria y no la podían retornar porque era mucho el costo de retornar a la fábrica, y empezaron a alquilar camionetas, camiones, maquinaria. El mercado ha llegado ahora, creo que está en $70,000 millones anuales el mercado de alquiler en Estados Unidos. Así para que tú veas la evolución, ¿no? La empresa más grande ahora, United Rentals, la segunda, Sunbelt, y la tercera, Herc Equipment Rentals. Creo que United tiene el 16 o el 17% del mercado, Sunbelt debe tener 14% y Herc el 8 o 9. Entonces todavía hay mucho mercado para abarcar, ¿no? De a poquito América Latina. La primera pregunta que te hago es, a través de una fantasía o ideario que existe, por lo menos en Argentina, que es, en América Latina no está la perfección, distamos mucho de la perfección, y hay cierta idea, cierta fantasía en Argentina de que las empresas del primer mundo, Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur, buscan quizás talento latinoamericano porque, como decimos acá, lo atamos con alambre. Si hay un problema, aparece un latinoamericano que lo resuelve rápido porque en su país de origen el problema es la constante y la perfección no. Entonces, vos que sos peruano, en esa visión latinoamericana que vos tenés, ¿notás que quizás, o cuál fue tu aporte a la empresa desde este punto de vista latinoamericano, no? Y creo que hay ahí lo que tú tienes que has identificado, que los brasileños creo que le dicen jaitinha brasilera, ¿no? El ingenio de tener que recursarse, ¿no? Yo me acuerdo que aprendí una cosa cuando estaba pasando, creo que el corralito de no sé qué año fue en 2002, por ahí, donde la gente tenían su capital metidos en maquinaria para proteger, porque esa máquina podría salir en dólares, ¿no? Al extranjero. Una forma de ahorrar, proteger su patrimonio es con la máquina, a cierto punto. Eso es una cosa que me acuerdo que se hacía algo parecido en Perú, ¿no? Tratando de buscar un paralelo en los años 80 de cómo la gente trataba de proteger contra la bajada de la moneda, ¿no? Local. Y eso se puede también decir que se busca la forma de poder sobrevivir. Ahora, eso tiene un límite, porque empiezas con canibalizar, le puede haber, hay todo un tema logístico que nos hace a nosotros, y tema de importación, de la rigidez a veces de regulaciones que no nos permiten crecer a la par con la necesidad del mercado, y que nos hace llegar a hacer, inventar, ¿no? Soluciones temporales que nos puede llevar al corto plazo a resolver, pero a largo plazo nos puede costar. Y definitivamente el ingenio latinoamericano es una cosa que llevamos por innatos por dentro, ¿no? Para sobrevivir. Pero a la vez también hay que reconocer que hay que respetar el tema de los procesos, que hay algo que hay que traer del mundo, el mundo desarrollado, digamos. Pienso en América Latina, que es la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es la visión de ustedes? Pero agrego el panorama político, sin entrar en una discusión política, pero tenemos gobiernos variopintos en América Latina. El gobierno que respeta un poco más la tradición de su país parecería el chileno, que ahora hay un presidente que viene del Partido Comunista. Hay ciertas reglas. Después se puede discutir si están bien, están mal, no entra en esa discusión. Digo, la previsibilidad que vos estás hablando para poder invertir en un país. Ahora, después en el resto de América Latina cambian los gobiernos y también cambian mucho las reglas de juego. ¿Cómo ves desde una empresa estadounidense, y siendo más latinoamericano, cómo ves el futuro del rental o para dónde van caminado el rental en América Latina, si es que se puede hablar de un rental de maquinaria y gestión de flota en América Latina, o podemos hablar de países individuales debido a esta imagen variopinta que pinta en la región? Claro, buena pregunta. Yo, mira, el negocio rental, como es un negocio de capital fuerte, para tener una barrera de entrada bastante alta, ¿no? Tienes que invertir, bueno, en Estados Unidos se dice que tienes que tener por lo menos $2.5 millones en flota para poder darte
y 40% dan de tu ingreso dando servicio a una deuda para poder levantarte en 2, 3 años, llegar a menos, ojalá que en un año y 18 meses llegar a un break-even, ¿no? Y pues seguir con tus, porque no solo que te ganas de la renta, te ganas del roll también de sacar las máquinas y crear máquinas usadas y venderlas, ¿no? Ahora, el marco legal y el marco financiero, sí es muy alto la tasa de inversión, tasa de préstamo, es difícil pues invertir, ¿no? Y eso es un tema de confianza en el país. Cuanto más riesgo, más costo en el tema del dinero. Entonces, mucha gente empieza con máquinas usadas, también es una buena forma. Para las máquinas tradicionales de rental todavía existe un gran espacio de poder crecer, pero va a depender mucho del tema político, de qué tan estable está el país para poder atraer la inversión extranjera. Eso por un lado. Y por otro lado, también creo que hay oportunidades que se están abriendo con tecnología que va y otras líneas de maquinaria también asociadas a la tecnología que se podrían alquilar quizás, no sé, te digo porque primero se me viene a la mente es drones, ¿no? Alguien puede alquilar drones, pero va a tener más competencia porque hay menos barrera de entrada para hacer diferentes servicios de buscar medir la tierra. Hay negocios de renta pequeños, pero a gran escala te va a requerir todavía una gran inversión y requiere un marco legal y un marco estable de poder hacer negocios, ¿no? Yo creo que esa es una de las barreras más grandes que tienen las empresas de rental. Te han tratado de comprar empresas de rental en América Latina, pero siempre ha habido trabas, hay retos, definitivamente. Por eso yo creo que lo interesante es buscar a los que ya tienen el equipo, los contratistas, los que están con maquinaria, que está haciendo WiMAC, me parece súper interesante lo que están haciendo, es es ayudar al que ya tiene máquinas, hacerlo girar su forma de pensar, de cómo ver sus propias máquinas y hacer un rental interno inicialmente y quizás de ahí podrían hacer una forma de alquilar a un tercero en vez de internamente nomás. Entonces, es otra forma de entrar al mercado, ¿no? Quizás con tecnología, con procesos, que es súper importante, especialmente en un ambiente tan rico de procesos que rentan, donde se te puede, con tecnología y mejora el proceso, puedes sacar mucha variabilidad y quedarte con mucha más rentabilidad, ¿no? Yo la otra vez vi la conferencia que dio Larry, organizada por WiMAC, para empresas de América Latina, y él recomendaba que la inversión en tecnología de las empresas de maquinaria debería rondar más o menos el 1,5% de los beneficios, si mal no recuerdo. Si me equivoco en el porcentaje, corregime, por favor. Recuerdo que decía eso. Del otro lado, lo que uno quizás piensa en América Latina es ¿para qué invertir semejante porcentaje en modificar algo si hasta ahora venimos bien? ¿En qué me va a beneficiar? Yo tengo una empresa de construcción, de maquinaria, hace 20, 30 años, me va bien, tengo propiedades, viajo a Europa con mi familia todos los años de vacaciones, tengo empleados a los cuales no despido y les doy trabajo. ¿Por qué tengo que invertir algo en un servicio que no sé si realmente me va a servir cuando realmente me va bien? Yo creo que específicamente en América Latina y quizás en Argentina aún más, porque se está abriendo una economía, se está despertando un país, una potencia importante que hace 120 años, no, creo que en 1904 era la tercera o segunda potencia del mundo. Hay una oportunidad, si se abre el mercado, para las empresas mejorar sus procesos para poder enfrentar lo que se viene y poder participar y competir a un nivel nacional, internacional, perdón, ¿no? Porque ahorita están compitiendo entre ellos, entre Argentina, empresas argentinas, y hay un cierto status quo que se lleva normal, porque se ha entendido, se han vuelto muy cómodos en ese tema. Pero si es que empieza a ver cómo van a competir con empresas que vienen con mucho mejor tecnología, más procesos, otra mentalidad, otra visión, entonces creo que van a tener que up their game, como se dice, van a tener que cambiar de segunda, quizás a tercera y cuarta, ¿no? Hasta quinta, para poder poner la empresa realmente a un nivel, y no solamente trabajar en Argentina, quizás poder trabajar en Chile, en Perú, en Bolivia, ¿no? Levantar la visión un poco, ¿no? Aunque estás ganando bien y estás tu familia bien, cuando tú dices una empresa perfecta, pero si viene un hijo, un MBA y te dice, papá o mamá, quien está manejando la empresa, vamos, tenemos una visión, una oportunidad de llevarnos a otro nivel, hagámoslo, ¿no?
Bueno, todos no van a hacer, obviamente. Otros van a vender, van a consolidar. Yo creo que hay una nueva etapa se va a abrir. Si es que se abre, si se sigue abriendo el país como se está abriendo. Bueno, está la típica anécdota de Blockbuster con Netflix, que Netflix era el distribuidor de las películas, le ofreció ser socio en el negocio del streaming a Blockbuster. Blockbuster, que en ese momento era la cadena más grande del mundo de rental, justamente, de videocintas, de películas. Y hoy creo, no sé si queda en pie un solo Blockbuster en un pueblo perdido en el medio de Estados Unidos. Buen punto, buen punto. Es decir, ¿quién le podía negar en 1995, 1999 o 2000 a Blockbuster que no era el número uno del rental y que su negocio iba bien? ¿Para qué cambiar? Bueno, tuvo la oportunidad de cambiar y al menos, no sé los dueños, pero el negocio se fundió. Digo, quizás esa analogía puede servir para lo que vos estás diciendo. Sí, no, es excelente, de buen punto. Y hay que tener la visión porque están muy cómodos. ¿Cuántas empresas duran 100 años o 200 años? ¿Cuántas? Son pocas. Entonces, muchas veces cuando uno tiene que pasar la empresa a una segunda o tercera generación, suceden que no les interesa, o cuando si tienes una oportunidad de poder ver un empleado clave o una familia, un familiar que está interesado en llevarla al siguiente nivel, hay que empezar a mirar cómo vas a seguir creciendo. Y la forma, yo creo, que es que si se consigue las cosas alinearse de una forma que podían dejar un marco real, legal y un marco internacional, podría ser una buena oportunidad para poder crecer la empresa, hacerla más, llevarla a otro nivel, ¿no? Y en cuanto al manejo del uso de datos, en la optimización, el control, en la visión, el objetivo que tienen los datos, yo no pertenezco a la industria, entonces lo primero que se me ocurre, y casi lo único que se me ocurriría, son dos puntos. Es, ¿dónde están mis equipos? Si están, en el caso, en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Rosario, ¿dónde está mi equipo? ¿Hace cuánto está? ¿Y cuándo tiene que volver? Y la otra cosa que se me ocurre es cuánto consume de combustible o de aceite. Ahora, con esos datos y otros datos más, quizás, ¿qué beneficio puede sacar una empresa? Yo creo que es importante que, especialmente en rental, se habla de la utilización de tiempo. Como un hotel tiene 300 habitaciones y siempre están buscando la optimización de eso. No tener los 300 alquilados, pero quizás 290 o 280, 270, no sé qué número exactamente usan los hoteles. En las flotas de renta tratas de tener 70, 75% de tu flota alquilada. Igual podría ser la forma de entender una métrica de dónde está tu equipo, qué tanto se está siendo usado. El combustible es importante también saber porque especialmente en los países en desarrollo el combustible es muy alto, tiene muchos impuestos, ¿no? También hay el tema de dónde está situado, porque si termina un alquiler lo tienes que mover a otro, vas a hacer una inspección in situ o la tienes que regresar a tu central. Entonces, hay formas de manejar muchos datos sobre el tema del equipo, que es una parte, ¿no? Cómo tú, la salud, el local y el uso de implementos de gasto y también llantas y combustible, ¿no? Todos esos temas son importantes. Pero a la vez también está el proceso de cómo tú haces cuando la máquina regresa a tu local. Hay tecnología que te ayuda a hacer la inspección. ¿Por qué? Porque quieres hacer una inspección para poder tener que cobrarle o bien a la fábrica porque dañó algo, porque la fábrica te da 3%, entre 1 a 3% del valor de la máquina guardadita para que tú puedas hacer reclamo contra esa por garantía. Entonces, si la máquina regresa y tiene un problema de garantía o tiene un problema del cliente, tiene que cobrarle al cliente o a la fábrica, si está bajo garantía. Y ese proceso, aunque tú no lo creas, mucha gente, y hasta en Estados Unidos, no lo hacen bien. Tú puedes mejorar esa distancia, en ese tiempo que está en el taller, para ponerla lista para alquilar. Entonces, cuando tú optimizas ese proceso, estás haciendo reducción de costo para poder tener la opción de alquilar más, ¿no? Y como te decía Larry, si tú puedes incrementar, tienes una flota de 50 millones, usualmente te generas 25 millones de dólares en flujo, en ingreso anual. Y si te puedes incrementar 1.5 solamente trabajando los procesos, mejorando los procesos, sin tener que invertir nada más que un poco quizás en consultoría o algo de tecnología, eso te refleja un montón. Ese es incremento que va directo a la línea de abajo, ¿no? Al profit. Y tecnología tiene que estar unida a los procesos. Y tú dices, no tiene procesos, no te va a servir la tecnología.
Y para procesos necesitas consultoría, necesitas conocimiento para poder hacer que la gente también entienda el cambio, el por qué se está haciendo esto diferente o por qué estoy haciendo esta tecnología para poder reflejar lo que van a ganar. Recuerdo también esa conferencia, toda la primera parte de la conferencia de Larry, hablaba no de construcción o maquinaria, hablaba en general de un emprendimiento, un emprendedor, de llevar adelante una empresa. Y yo, si a todo lo que vos me decís le saco la palabra maquinaria, rental, construcción, etcétera, me queda cómo manejar una empresa. Me gustaría, digamos, que te flashes un poco más en eso, pero además te traigo a colación lo que hablamos antes, fuera de micrófono, que vos trabajaste para Steven Spielberg. Trabajaste en cine, viste una industria de Hollywood desde adentro. Entonces, si se puede también hacer una analogía en una industria que parecería tan creativa, tan disímil a la construcción de cómo se lleva adelante. Bueno, yo trabajé con una empresa que se llama ZM Productions. ZM Productions era la que hacía todo el behind the scenes para las películas de Spielberg, para otras películas también. Una cosa que uno puede tomar en cuenta y aprender es el manejo del tiempo. O sea, era una disciplina muy, ¿cómo te puedo decir? Porque había una parte creativa, definitivamente, donde tú veías, por ejemplo, me acuerdo este chico que dirigió Back to the Future, Gail Zemeckis, que era muy relajado en el set, ¿no? Muy relajado. Pero detrás de las escenas venía el productor y le decía, oye, tenemos que estar de acuerdo con tan cosas. Había temas administrativos, productivos y también se le dejaba solo para la parte creativa. Es importante que él piense, ¿no? Un emprendedor que va a pensar, también va a crear, va a ver la visión de dónde quiere llevar su empresa, igual que cuando una película es una empresa, ¿no? Y muchos de los, cuando tú estás en un soundstage, cuando entras, tú sabes esto, cuando tú entras a un sitio para filmar o para radio, para entrevista, el tema de cuando se está, la luz roja prende, todo el mundo silencio, todo el mundo para de trabajar, los que están construyendo los sets, todo el mundo tiene que esperar, suena la campana, ping, listo, se acabó, y la escena, filmaron, tiene que tomar otra toma, o sea, hay un proceso muy marcado y que manejan el tiempo muy, muy preciso, ¿no? Para poder decir, ya, son las 12, y además hay reglas también de sindicatos, paran, comen, regresan y empiezan. Y el tema de los procesos es súper importante porque maneja los tiempos. Y tiempo, en este caso, cada vez que uno se viene más consciente de cuánto tiempo, que el tiempo es dinero, entonces empiezan a hacerse más cortos las cosas que no agregan. Ahora, hay algo que se pierde también, Agustín, ¿ah? Sacrificar todo al altar de eficiencia, vas a perder algo, ¿no? Tiene que haber un balance, yo creo. ¿Cuántas películas has visto? Son lindas en el sentido de que la acción fluye, pero no tiene algo, le falta algo, ¿no? Entonces, creo que eso también viene a ser parte en el negocio. Tiene que haber una persona o el vendedor o el gerente o alguien que tiene esa comunicación o esa habilidad de poder conectar con el cliente, de hacerlo creyente, especialmente en el rental pequeño, porque el rental grande, usualmente las empresas grandes de rentas se fijan en las blockbusters, ¿no? En las grandes películas, en las grandes, también sirven al negocio de películas, muchas rentas en películas, a los proyectos grandes de infraestructura, y se olvidan mucho o no les interesa mucho el negocio local, donde ahí sí el emprendedor tiene que entrar como decía Larry, a conocer la escuela, dónde están los niños, qué eventos están haciendo, qué programas de béisbol o de fútbol hay para poder poner su letrerito ahí, ayudar, ser sponsor, no, auspiciador de los equipos. O sea, hay una creatividad en el tema de cómo tú enganchas a la comunidad que estás sirviendo. Y creo que es importante también. Te agradezco mucho la comunicación, quizás en un futuro volvemos a hablar, a ver cómo sigue América Latina y cómo sigue el negocio del rental. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias por el interés.
Este fue un nuevo programa de Siguiente Nivel, el podcast de Waymac sobre innovación en la gestión de equipos para la construcción. Accede a nuestro sitio www.waymac.com para consultas o ver nuestros contenidos. Suscríbete al newsletter escribiendo a info@waymac.com o visita nuestro canal de YouTube. En Waymac tenemos la tecnología, conocimiento y personal especializado para llevar tu negocio al siguiente nivel.